Hermanos, el sermón inicial de la primera epístola a Timoteo se titula tal y como Pablo se dirige al receptor de esta carta, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Hay una famosa frase que usted conoce muy bien, que dice, donde hay orden, está Dios. Vea que usted se la sabe. Donde hay orden, está Dios. Y esta frase, cuando las personas la dicen, quieren como dar a conocer o transmitir la idea de que aquello que están haciendo, al estar en orden, Dios lo avala, ¿sí? Eso es lo que la frase pretende, ¿sí o no? Pero bueno, no necesariamente es así. Hoy tenemos grupos de crimen organizado, narcotráfico, que trabaja con muchísimo orden. Y no podemos decir que Dios avala esa organización delictiva. No podemos decir eso. Entonces, de una u otra forma, la frase en sí misma puede usarse de manera muy equivocada. Pero lo que la frase sí tiene es un principio. La frase sí transmite un principio elemental que la palabra de Dios nos transmite desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y la frase que nos transmite es, Dios es un Dios de orden. Dios, hermanos, es un Dios de orden. E inclusive este orden lo vemos en la creación por medio de las cosas hechas. Veamos los más diminutos ecosistemas hasta los más grandes, cómo las órbitas, cómo los planetas se sostienen en Cristo y todos subsisten en Él. Y recordamos en Colosenses cómo Dios le da a Jesús la preeminencia cósmica y nos dice que todas esas cosas fueron creadas por Él y fueron creadas por medio de Él. Y nada de lo que ha sido creado hubiese sido creado si no hubiese sido por Él. Y todas las cosas, dicen Colosenses, en Él subsisten, en Él se sostienen. En todas las cosas creadas nosotros vemos un orden. Pero no solo eso, sino que desde el momento de la creación, Dios vela por mantener el orden en todo el Antiguo Testamento, un orden en su pueblo. Dios quiere que su pueblo esté en orden por medio de mandamientos que reflejaban su cuidado lleno de amor. Dios tratando de cuidar a su pueblo con los mandamientos, protegiendo a su pueblo. Vemos cómo le transmite por todo el Antiguo Testamento un orden específico. Y la epístola a Timoteo, esta primera epístola, no es la excepción. La primera epístola a Timoteo nos revela el interés que Dios tiene porque su iglesia se mantenga en un orden armonioso. Todo este orden que vemos en todas las cosas hechas, que podemos ver en toda la Escritura, todo lo que Dios ha trazado, su plan anunciado por los profetas, anunciado por los apóstoles, todo este orden establecido en una historia maravillosa de la redención, no deja de lado, no deja por fuera una epístola pastoral llena de cariño que el apóstol Pablo envía a Timoteo. Pablo en esta epístola, mis hermanos, hace mención de la obra de Cristo y él nos muestra en esta epístola, y esto lo vamos a ver en toda la serie de exposición que vamos a tener, nos muestra cómo el evangelio es el motor que lleva a la iglesia a vivir bajo el gobierno de Cristo, quien es la cabeza de este cuerpo. El apóstol Pablo nos lleva en esta epístola a ver a Jesús como Rey, a Jesús como Salvador, a Jesús como Señor y a Jesús como la cabeza de la iglesia. Entonces, este cuerpo bien ordenadito, bien acomodado,
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la palabra revelada, nuestro Señor Jesucristo, sobre ese fundamento, ese edificio va creciendo con mucho orden, siendo Cristo la piedra angular, la piedra principal, el fundamento que le da simetría y orden a todo ese edificio. Entonces, el primer principio que quiero rescatar acá, es como Dios, por medio de esta epístola, nos revela que Él desea, que Él quiere, que Él pide de su pueblo orden. Dios, yo le decía a mi esposa, es que Dios no es un Dios de, ¿cómo se dice? De tan, 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 de que de tin, tin. No. Dios es un Dios de orden. Y sus estatutos nos muestran ese orden. Sus imperativos nos muestran ese orden, sus mandatos nos muestran ese orden desde la época del Antiguo Testamento. Cristo es el fundamento, mis hermanos, sobre el cual la iglesia crece bajo el orden que Él mismo ha establecido. El orden del cómo debe caminar la iglesia no se establece bajo el fundamento de un pastor o de un hombre. Se establece bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, Cristo mismo, la piedra angular. Entonces, mis hermanos, el caminar de la iglesia debe reflejar el orden que Dios quiere que la iglesia tenga. El cómo la iglesia se mueva debe reflejar el orden que Dios quiere, que su pueblo el día de hoy, nuestra iglesia local acá en Moravia, quiere que tenga. Hermanos, yo quiero que tomemos este sermón del día de hoy como una introducción a la epístola. Habrá muchos elementos históricos, habrá muchos elementos de contexto que no mencionaré hoy, que estaré mencionando en los próximos sermones, pero vamos a tratar de abordar algunos de los elementos más importantes. En este primer capítulo, si usted lo ve conmigo, en el verso 1 y 2, en esta sección, nosotros podemos dividir esta sección en 3 partes. Podemos ver en esta sección el emisor de la carta, el autor, que es el apóstol Pablo. Podemos ver el receptor de la carta, el destinatario, que es Timoteo, y podemos ver el saludo. 3 partes en las que podemos dividir esta sección. Sin embargo, estas 3 divisiones con ellas he trabajado 3 encabezados. Pero antes de pasar a los encabezados de esta sección, de estos 2 primeros versos, quiero contextualizar un poquito la historia acerca del emisor y acerca del receptor, acerca del apóstol Pablo y acerca de Timoteo. Y se me es necesario, aunque qué rico porque quedó muy bien para la iglesia local, se me es necesario repasar algunos elementos que mencionó nuestro hermano Héctor el domingo anterior y que hoy tienen gran relevancia. Así que si usted vino y escuchó el sermón, entonces ya tiene una parte adelantadita que va a repasar esta mañana. Todos escuchamos acerca de Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, un fariseo comprometido con una ciudadanía romana. Él mismo, el apóstol Pablo, y estamos hablando del emisor de esta carta, del autor, el mismo apóstol Pablo, no lo busque, se describe en Filipenses capítulo 3, versos 4 al 7. Dice, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. El apóstol Pablo se formó a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más reconocidos en esa época. El apóstol Pablo era un erudito, experto en la ley, celoso de la ley. Y él mismo dice, perseguidor de la iglesia. Escuchamos en el sermón anterior sobre la muerte de Esteban en Hechos capítulo 7 y cómo el apóstol Pablo, en ese momento, Saulo, perseguidor de la iglesia y fariseo, en ese momento, él presenció la muerte de Esteban y avaló su muerte. Y muchos lamentaron la muerte de Esteban por cómo él murió
En esa misma historia, en Hechos capítulo 8, después de que Esteban muere, dice que Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los echaba en la cárcel. Pablo era un asesino, un perseguidor de la iglesia. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, buscando a los cristianos y asesinándolos. Él mismo, y se los voy a leer en Hechos capítulo 26, por si usted lo quiere anotar, versos 9 al 11, él describe cómo hacía esto. Él dice, yo ciertamente, esto en una defensa ante Herodes Agripa, él dice, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte yo añadía mi voto para que muriesen. Esto lo agrego. Verso 11, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido contra ellos seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Pablo estaba lleno de furia por estos seguidores de Jesús y él creía que tenía que hacer todo tipo de mal contra ellos, detenerlos, matarlos, encarcelarlos. El apóstol Pablo era sumamente intencional en la destrucción de la iglesia. Pero en Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo se dirige a Damasco y viene el glorioso día donde Pablo se topa con aquel resplandor y él cae sobre el suelo. ¿Quién eres, Señor? Y el resplandor le dice, de allí sale una voz, yo soy Jesús, a quien tú persigues. La vida del apóstol Pablo es transformada desde ese día. Escuchamos que él perdió su vista, entró a la ciudad, vino Ananías, oró por él, recuperó la vista. Y bueno, el apóstol Pablo, como un llamado de Dios, después de ser un asesino, porque esto es muy importante a la luz de lo que vamos a ver en los encabezados, después de ser un asesino, él es transformado y es hecho una nueva criatura en Cristo. El mismo poder que transformó al apóstol Pablo, nos transformó a nosotros. Y nosotros, al igual que él que estábamos muertos en delitos y pecados, él nos transforma como iglesia. Entonces, un hombre transformado se dedica a servir a la iglesia, a predicar al Cristo resucitado. Después ya él incorporado con los discípulos, con los demás que estaban aprendiendo acerca del Evangelio, en Hechos capítulo 13, no lo busque, yo se lo leo. Dice que estaban varios de los discípulos ahí y mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y entonces el apóstol Pablo emprende el primer viaje junto a Bernabé. En el primer viaje, alrededor del 47 y 48, hermanos, todo este contexto histórico es importante. En su primer viaje, entre el 47 y 48 aproximadamente, se encuentran en Antioquía de Pisidia. Esto lo vemos en Hechos capítulo 13. Pero en Antioquía de Pisidia, mientras ellos están predicando al Cristo resucitado, dice que los judíos lograron sacarlos y arremetieron contra ellos en persecución y los sacaron de sus fronteras. Entonces ellos se van para una ciudad en la provincia de Galacia que se llama Iconio. Resulta que en Iconio, Hechos capítulo 14, ellos llegan y de la misma manera los judíos se levantan contra ellos, pero en Iconio el pueblo estaba dividido. Algunos creían y los otros estaban en contra, entonces habían amotinamientos muy fuertes. El asunto es que en medio de ese conflicto y la turba y la gente, mientras ellos predicaban, los que los apoyaban y decían amén, los que los perseguían y los querían matar, en medio de todo ese conflicto, en medio de todo eso que está sucediendo allí, en medio de todo eso, ellos logran escuchar que los quieren apedrear. Entonces ellos dicen, bueno, aquí es picándola. Y se van huyendo porque los iban a apedrear y llegan a Listra. Esto es en el primer viaje. Si usted tiene un mapa en su Biblia, puede revisarlo. Cuando llegan a Listra, resulta que cuando están en Listra, no más ahí en Listra llegando, relata el texto, Pablo sana a un cojo de nacimiento. Entonces,
Este hombre no caminaba desde que nació. Entonces la gente se aglomera a ver a Pablo y a Bernabé. Y entonces en lengua licaónica, que era la lengua de la zona, ellos empiezan a llamar a Pablo y a Bernabé dioses. A Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo le llamaban Mercurio. Cuando ellos se dan cuenta que les están llamando dioses, dice que rasgan sus vestiduras, se enojan y se van contra la multitud y le dicen: nosotros no somos dioses. Y dicen los versos que continúan en ese mismo capítulo que difícilmente lograron detener la ofrenda que les querían dar en sacrificio. Difícilmente. O sea, ellos tuvieron que discutir y que debatir para que no les levantaran a ellos un sacrificio. Pero en el verso 19, estando ellos ahí en Listra, después de haber pasado por Antioquía y después de haber pasado por Iconio, algunos judíos que eran como el apóstol Pablo, lo siguieron desde Antioquía hasta Iconio y de Iconio hasta Listra. El asunto es que en Listra Pablo no se pudo escapar. Lo apedrearon y lo sacaron. Dice que todos pensaban que estaba muerto. Cuando lo sacaron de Listra, Pablo se levanta y sale para Derbe. Se recupera, se va para Derbe, predica en Derbe, se devuelve a Listra, vuelve a predicar en Listra, se devuelve a Iconio, vuelve a predicar en Iconio y después se devuelve a Antioquía. Ahora, ¿por qué este relato del primer viaje es importante? Porque Timoteo era de Listra. Entonces, Timoteo escuchó el evangelio después de que Pablo huyó de Iconio para venir a Listra. Timoteo y los creyentes de la zona de Listra y de Derbe son consecuencia de la huida de Pablo de Iconio. Ellos escucharon el evangelio. Timoteo escuchó el evangelio cuando Pablo pasó en su primer viaje por Listra. Para el segundo viaje, entre el 50 y 52 después de Cristo, el viaje en el que Pablo se separa de Bernabé, Pablo vuelve a pasar por Listra. Y resulta que cuando vuelve a pasar por Listra, Timoteo era un creyente conocido, era un creyente respetado como joven, de buen testimonio, y todos podían dar fe de eso, según Hechos capítulo 16, verso 2. En este segundo viaje, al llegar Timoteo y al llegar Pablo y ver el testimonio de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: usted se va conmigo. Pablo agarra a Timoteo y se lo lleva. Entonces empieza una historia de compañerismo, de amistad entre Pablo y Timoteo. Ellos forjan una relación profunda. Timoteo llegó a ser el representante oficial del apóstol Pablo. Timoteo era de mucha confianza. Timoteo estaba con Pablo cuando escribió Romanos, cuando escribió Segunda de Corintios, cuando escribió Filipenses, cuando escribió Colosenses, no sé si lo recuerdan, las epístolas a los tesalonicenses y Filemón. Timoteo servía con frecuencia a Pablo en la solución de problemas de la iglesia. Inclusive Pablo le dijo: Timoteo, vea, debido al liderazgo que ya evidenciaba Timoteo, le dijo: Timoteo, necesito que se me vaya para Corinto, necesito que se me vaya para Tesalónica y que me arregle esos problemas que se están dando ahí. Necesito que se vaya para Filipos, necesito que se vaya ahora, en este caso, de esta epístola, a Éfeso. Pero en el momento en el que lo iba a enviar a Filipos, vean la descripción que le hace Pablo a los filipenses de Timoteo. En Filipenses, no lo busque, 2, del 19 al 22, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pero vean a Timoteo cómo era: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Timoteo no tenía ningún tipo de interés en lo suyo propio, sino que Timoteo tenía un ánimo sólido debido a que el interés en él estaba en las cosas de Cristo. Estaba en él. Entonces Pablo, vean a quién le está escribiendo Pablo esta epístola. A un hombre que tiene buen testimonio, que ha mostrado liderazgo, que es irreprensible y que tiene un ánimo como ninguno de los que tenía Pablo tenía.
Él era único. Era un discípulo de Pablo único, con características únicas. Dice, no hay otro como él. Timoteo tenía un lugar importante en la obra ministerial del apóstol Pablo. Tenía un lugar muy importante en esto. Esta epístola, hermanos, pastoral, al igual que la de Tito, al igual que la de Filemón, esta fue escrita entre el 62 y 64 después de Cristo. ¿Recuerdan ustedes que Epafras en Colosenses viajó hasta Roma, que estaba encarcelado el apóstol Pablo? ¿Recuerdan esa historia? Y le pide ayuda por el conflicto que está teniendo en las tres iglesias, Hierápolis, la Odisea y Colosas. En ese encarcelamiento de Pablo es el primero. Después de ese encarcelamiento, después de eso, él le escribe a Timoteo para que ejerza con orden la labor ministerial en Éfeso. Timoteo era un joven pastor cuyo nombre significa honrar a Dios. Esto es lo que significa Timoteo. Su madre era judía y su padre era griego. Su madre Eunice y su abuela Loída lo instruyeron desde niño en las sagradas escrituras. Ellas fueron las que instruyeron a Timoteo, cosa o elemento que después Pablo subraya. Pablo le escribe con la esperanza de ir pronto, pero le escribe movido por una serie de circunstancias que se estaban dando en Éfeso. Una serie de situaciones con la adoración, una serie de situaciones con falsos maestros, una serie de situaciones respecto a la ausencia de liderazgo, una serie de situaciones respecto al ministerio o rol o papel de la mujer en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo desarrolla esta epístola trayendo orden a la iglesia. Lo vemos en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 14. Dice el apóstol Pablo: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Quiénes somos la iglesia? Somos nosotros. Y Pablo le dice: te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. El templo no es el edificio, no es la estructura ni este techo. Esto es un edificio. El templo es la iglesia. Donde habita Dios somos nosotros, la iglesia, su casa, su cuerpo, columna y sostén de la verdad. Partiendo de todos estos elementos que mencioné históricos, que son importantes, vamos a ir viendo en esta primera sección, versículo 1 del capítulo 1 del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Este primer verso nos lleva a nuestro primer encabezado a la luz de la historia que podemos ver en el emisor, en el autor. Nos lleva a nuestro primer encabezado. Dios transforma a hombres y con ellos edifica su iglesia. Pablo, como un enviado, que significa, que viene de la palabra apostolos, Pablo, un enviado que viene a ejercer una mentoría sobre Timoteo. Timoteo duró muchos años, después de que Pablo se lo llevó en el segundo viaje, preparándose con él. Entonces, Pablo, en esta calidad de mentor, expresa cómo el evangelio ha puesto sobre sus hombros una responsabilidad ministerial. Pablo tiene una tarea, una responsabilidad en el ministerio. Siendo Dios su Salvador y Cristo su esperanza, Pablo nos muestra algo muy natural que pasa en la vida de todos aquellos que creen en Cristo, que han sido lavados con la sangre de Cristo y que han nacido de nuevo. Todo creyente que nace de nuevo viene al cuerpo con una función. Todo creyente
viene al cuerpo con una función. Y la pregunta que se vio en el sermón anterior, ¿qué quieres que yo haga?, debe ser una pregunta que nosotros hacemos al Señor en el momento en que nos ubicamos como esclavos de Cristo. Pablo está mostrando en calidad de apóstol su tarea, su autoridad y ante las circunstancias que vamos a ver después, que está enfrentando Timoteo en la iglesia, era necesario que Pablo pusiese todo su peso apostólico, toda su autoridad en la carta. Y aunque la carta va dirigida a Timoteo, que es un joven pastor en la iglesia de Éfeso, aunque la carta va dirigida a él, los estudiosos, revisándola y analizando el lenguaje que Pablo utiliza, es evidente que Pablo tiene la intención de que la iglesia lea esta carta. Entonces, toda la escritura, toda, incluyendo esta carta, es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo? Todo creyente que viene a Cristo viene al cuerpo con un rol, con una función específica. Y Pablo no es la excepción. No lo busque, y se lo leo en 1 Corintios 15. Él habla sobre esto. Y entonces él dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Este es el evangelio que él como apóstol predicaba. Esta es la síntesis del evangelio. Que él murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, lo que ya se había anunciado por parte de los profetas. Se apareció a Cefas, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, dice Pablo, como a uno fuera de tiempo, como a un abortivo, se me apareció también a mí. Entonces Pablo hace mención de lo que sucede con él en este capítulo. Verso 9 dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Cuando nosotros somos transformados por el evangelio, y el evangelio dentro del cuerpo pone una responsabilidad en nosotros, así como lo hizo en el apóstol Pablo, hay una gracia que nos ha sido dada, que él dice, en mí no fue vana esa gracia, porque he trabajado. Ahora, no yo, la gracia de Dios en mí. Pero es una gracia que Dios nos ha dado para ejercer aquella labor que fuimos llamados a hacer. Y Pablo, con toda la autoridad apostólica, él está escribiéndole a Timoteo, ejerciendo su llamado ministerial de instruir y de guiar, de cuidar, de predicar a la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo dice que esto es por mandato. Si usted lo ve bien, dice de Jesucristo nuestra esperanza. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Él dice, esto que yo ejerzo es por mandato. Esta palabra se traduce del griego epitaje, que se refiere a un mandato real que no es negociable, sino que es obligatorio. Este tipo de literatura, de discurso, de las epístolas, es normativo. ¿Qué significa normativo? Que debe seguirse al pie de la letra. Que nosotros debemos de seguir las instrucciones que Pablo está dando. En esto que Pablo expresa en este primer verso, él nos está mostrando cómo está sujeto a los mandatos de Dios. Él está sujeto al gobierno de Dios. Pero Timoteo está también bajo ese gobierno. Pero la iglesia también está bajo ese gobierno. Entonces, ¿qué nos dice este arranque, este inicio de lo que Pablo está planteando? Este concepto nos dice a nosotros, este mandato nos dice que todos los imperativos, que todos los mandamientos de Dios en esta epístola no son negociables. No son negociables. Este principio refleja
la institucionalidad de la iglesia, en contraste con la cultura buffet que tenemos hoy en día, donde todos quieren llegar a su buffet y tomar lo que les gusta, lo otro no, tomar aquello, así, esto sí me gusta, no, esto no me gusta. La cultura de hoy es una cultura buffet y todos quieren llegar y disfrutar de los privilegios, pero nadie quiere atesorar las responsabilidades. ¿Están conmigo? Entonces llegamos a la iglesia y decimos, bueno, yo tomo lo que me gusta y esto sí y esto no, pero resulta que hay una serie de normas, de imperativos que el apóstol Pablo le plantea a Timoteo que no son negociables, que atentan contra este orden establecido. Esto es complejo, hermanos, porque por lo general, en una época como esta y en una cultura como esta, el establecimiento del orden para muchos es una ofensa. Para muchos es ofensivo. No soy salvadoreño, ni siquiera conozco El Salvador, pero sé que si yo viviera en una comunidad donde a mí me piden peaje para entrar y de un momento a otro el presidente hace lo que tiene que hacer para quitar a esos delincuentes de ahí y yo poder transitar libremente por esa calle y para más, ese presidente dice que eso lo hace para la gloria de Dios, si yo estuviese en un contexto así, yo estaría feliz. Pero bueno, este presidente ha sido muy criticado porque ha sido el único presidente, pareciese, en Latinoamérica que está poniendo orden en su país. Sumamente criticado. Ignoro muchos elementos de política, si es populista, si no es populista, ignoro todos esos elementos. Lo que sí sé es que está haciendo que la ley se cumpla. Está haciendo que los mandatos se cumplan. Pero muchos lo están criticando. ¿Quiénes lo están criticando? Los presidentes de otros países que no están en la estadística a la altura en la que él se encuentra. Él está estableciendo un orden, hermanos. Y todo, en una sociedad como la de hoy, todo aquello que quiera demandar orden resulta ofensivo. No se meta conmigo. Yo quiero hacer las cosas como yo quiero. Como a mí me gusta. No se meta conmigo. Así es esto, en esta cultura. En esta cultura, establecer un orden es como insultar, es como ofender. Hermanos, esto es muy serio y también triste. Pablo le dice a Timoteo, te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y escuchaba al profesor Roberto Sánchez y él nos decía, usted hace lo que usted quiere en su casa. Usted en su casa hace como a usted le da la gana, pero no en la casa de Dios. Nosotros no podemos en la casa de Dios, que es la iglesia, hacer lo que nos da la gana. No funciona así. Esa cultura buffet en la iglesia no sirve. La iglesia tiene una norma establecida por un rey soberano, cabeza del cuerpo que es Cristo. Entonces, en nuestra iglesia local, nosotros debemos esforzarnos por mantener ese orden en respuesta a lo que Cristo ha hecho en nosotros. No para que el nombre de un hombre sea reconocido como el de un presidente como el de El Salvador, sino para que sea reconocido el rey soberano que gobierna esa iglesia, Cristo mismo. Cuando la iglesia ve a Cristo y la iglesia vive como Él quiere que viva, entonces Dios es glorificado. Entonces nuestra tarea es venir a esta epístola, encontrar a Cristo allí, ver la obra de Cristo y entonces a la luz de lo que Cristo ha hecho en nosotros, nosotros responder en obediencia con mandamientos no negociables, a estatutos que Él está dando en su palabra, responder en obediencia a ellos por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Entonces, estos no son, hermanos, ideas de hombres. El orden se mantiene en la iglesia por la palabra de Dios, que es nuestra máxima autoridad. No es, hermano, la máxima autoridad en la iglesia el pastor. No,
Es que hay pastores que les da miedo decir esto. Pero no, la máxima autoridad, el gobierno de la iglesia está en Cristo. En el Cristo revelado en su palabra. Y todos, hasta los pastores, todos estamos sujetos a esa revelación, a esa palabra. Entonces es bueno tener eso claro. El apóstol Pablo nos muestra a nosotros cómo él está cumpliendo bajo el mandato, bajo el gobierno de Cristo, con su labor, con su tarea. Continúa en el verso 2 y viene el receptor o el destinatario, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Este término el apóstol Pablo lo usa solo para dos personas. Lo usa para Timoteo y para Tito, nada más. Y nos lleva a nuestro segundo encabezado. Timoteo era un hombre transformado. En el primer encabezado, Dios transforma a hombres y con ellos se edifica la iglesia. Y en el segundo encabezado, Timoteo era un hombre transformado. Timoteo era de buen testimonio. Él respondía en obediencia al evangelio. Por eso era de buen testimonio. Porque seguía los mandamientos de Dios. Porque seguía las instrucciones de Dios. Ahora, ¿por qué le llama hijo? ¿Por qué? Porque Timoteo fue engendrado en la fe por Pablo. Hablaba con unos pastores de hace muchos años en el ministerio y les hacía yo estas preguntas. Hace muchos años era muy común que en el vocabulario de la iglesia se dijera: él es fulanito, él es mi hijo en la fe. Algunos que tienen muchos años tal vez recuerdan frases así dentro de la iglesia. Él es mi hijo en la fe. Hace muchos años esto se mencionaba muchísimo. Él es mi papá espiritual, decían algunos. No sé si recuerdan ese tipo de frases. Él es mi hijo en la fe. Bueno, pero Pablo se está refiriendo a Timoteo como un verdadero hijo en la fe. Pablo se había vaciado en Timoteo. Pablo había sido partícipe en la instrucción, en la conversión de Timoteo. Lo cual coloca a Timoteo como un hijo en la fe del apóstol Pablo. Pastor, entonces ¿es un concepto sano este? Es un concepto sano. Pero voy a hacer mención de varias cositas para que usted no se asuste. Cuando dice verdadero de la palabra genesios, se refiere a un hijo legítimo, plantea John MacArthur. Se refiere a un hijo legítimo, uno nacido en el matrimonio. Es lo opuesto de un término notos, que significa bastardo o hijo ilegítimo. Timoteo era un necios o un hijo verdadero de Pablo, mientras Demas fue uno que estuvo con Pablo y que luego lo abandonó. Demas era un notos. La fe de Timoteo era genuina, plantea John MacArthur. Los hombres que llegan a participar en la conversión de otra persona, que les instruyen, que los acompañan, que los disipulan, vienen a ejercer este papel, este rol de engendrar en la fe a un hermano. Ahora, este término da miedo utilizarlo el día de hoy y les voy a decir por qué. Porque hay una herejía hoy acerca de la paternidad espiritual. Pero antes de hablar de esa herejía, quiero hacer mención de otra cosa. Pablo tuvo muchos hijos espirituales, incluyendo a Epafras. ¿Se acuerdan de Epafras en Colosas? A pesar de esto, solo a Timoteo y a Tito les llama así, pero él tuvo muchos. Hoy día da miedo utilizar, decía un pastor, es que da miedo utilizar esa palabra el día de hoy. Aunque es un concepto sano, aunque es un concepto bueno, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, hay una herejía actual respecto a la paternidad espiritual. Y esta herejía se mueve entre el gremio de las mega iglesias y el evangelio de la prosperidad. Ellos hablan de una cobertura, ¿sí? Entonces esta cobertura es como una carpa, como una sombrillita. Y ellos le dicen, si usted está en mi cobertura, usted va a ser bendecido. Si no está en mi cobertura, no va a ser bendecido. Como decía este hereje
de Maldonado. ¿Cómo es el nombre? De Maldonado, Guillermo Maldonado. Ese es un hereje, para que sepan, si lo escuchan, es un hereje. Entonces él dice, el que está en mi cobertura va a ser bendecido y el que no, no. Pero cuando usted se mete a ver qué implica estar en la cobertura de él, implica, mire, soltarle la platica para poder estar en la cobertura. Entonces, los que están en la cobertura de ese papá espiritual, de ese padre, entre comillas, espiritual, están obligados a rendirle a él un tributo, un culto a él, incluyendo sus finanzas y su dinero. Entonces ellos tomaron el concepto de la paternidad espiritual y lo torcieron, lo dañaron, lo destruyeron, y está totalmente separado a lo que Pablo le está transmitiendo a Timoteo respecto al amor, al afecto, al participar en la conversión, en la enseñanza y en la formación de él. Entonces es un concepto sano dentro del marco bíblico, pero estos herejes han agarrado este concepto y lo han destruido por sus propios intereses, que dicho sea de paso, en esta iglesia de Éfeso, Timoteo está enfrentando a herejes como ellos que estaban preocupados por el dinero, que estaban cobrando por enseñar, que estaban cobrando por predicar, hombres corruptos, y Timoteo tiene que ir a enfrentarlos. Esa es una de las tareas que Timoteo tiene. Pero Timoteo era un hijo engendrado por el apóstol Pablo, por medio de la formación, por medio del evangelio, por medio de la predicación, por medio del discipulado. Y esto es algo hermoso, hermanos, dentro de la comunidad de creyentes. Es algo lindo. Otro aspecto, característica también de Timoteo, es que se evidencia que Timoteo era salvo. Timoteo era salvo. Pablo hace ver en su presentación que Dios es su Salvador. Está escribiéndole a Timoteo y él dice: Dios nuestro Salvador. Timoteo, usted también fue salvo por este mismo Dios. La vida de obediencia que Pablo conoció, más el testimonio de los hermanos, evidenciaban que Timoteo era salvo. Que Timoteo era un creyente genuino, que Timoteo no era un hombre de emociones, que un día sí quería y el otro día no. No, Timoteo no era así. Timoteo no era uno de esos hombres que pensaba en lo suyo propio. Él estaba pensando en los intereses de Cristo. Timoteo era un discípulo por gracia de Dios del apóstol Pablo, que aprendió el evangelio, que conocía las escrituras desde niño y que sirvió fervientemente al Señor. E inclusive en Hebreos se menciona que Timoteo también estuvo en cárceles. Timoteo padeció persecución. Timoteo se entregó por la causa de Cristo, y este es el que está recibiendo la carta. Es Timoteo el que la está recibiendo. Esto nos lleva a nuestro tercer encabezado: gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y el tercer encabezado nos dice a nosotros, por medio de este saludo, que la gracia, la misericordia y la paz se necesitan para llevar a la práctica el orden que Dios quiere para su iglesia. Pablo le dice: Timoteo, que la gracia, misericordia y paz sean contigo, antes de escribir todas las instrucciones para que Timoteo cumpla la misión de ir a enfrentarse a esos falsos maestros y restablecer el orden en la iglesia. Pablo le dice: gracia, misericordia y paz sean contigo, sean con ustedes. Cuando vemos estas tres palabras, gracia, misericordia y paz, tendemos a pensar, o muchos tienden a pensar, que estos conceptos son necesarios únicamente el día de nuestra salvación. Que el día que somos salvos, estos conceptos son necesarios, pero estos elementos son necesarios para nuestro caminar en la vida cristiana. El creyente necesita todos los días gracia, el creyente necesita todos los días misericordia, y el creyente necesita todos los días paz, otorgado por la obra de Dios en el corazón. Una vez que el Señor nos rescata, estos elementos vienen a ser parte de nuestra vida. La gracia hace referencia al amor, al perdón, al favor inmerecidos de Dios, que libera a los pecadores de las consecuencias del pecado. Hermanos, todos los días nosotros pecamos, de alguna manera. Hermanos,
el que podamos seguir respirando, el que no seamos fulminados por la santidad de Dios, destruidos todos los días por nuestro pecado, es una muestra de su gracia. El poder venir y escuchar sus palabras es una muestra de su gracia. Y no caer fundidos delante de Él. Que no estallemos nosotros, es gracia de Dios. Porque el pecado que nosotros cometemos atenta contra un Dios 3 veces santo. Pero es necesario entender que Dios es santo para ver la magnitud, el golpe que tiene nuestro pecado. Hermano, nosotros pecamos contra un Dios 3 veces santo. Y a veces hablamos del pecado y nos habituamos a hablar de él y no meditamos en que estamos pecando contra un Dios santo. 3 veces santo. El que hoy estemos aquí sentados y no hayamos sido destruidos por nuestro pecado es producto de la gracia de Dios. Y aún más, nos podemos acercar al trono de la gracia confiadamente. Nos podemos acercar en oración a Dios. Podemos presentar nuestras peticiones aún nosotros pecando contra un Dios santo. Podemos levantar nuestras manos y cantar. Y muchos mientras cantan piensan en otra cosa. Y aún así pueden estar acá haciéndolo. Eso es gracia de Dios. Muchos no comprenden a qué Dios adoran, a qué Dios están cantando. Muchos están más preocupados por qué ritmito tiene la música que me entonan, en vez de estar pensando cuál es el Dios al que adoran. No es un elemento que me preocupe a mí, un ritmo de una música. Lo que me preocupa es que la iglesia no sepa a qué Dios está adorando. Recordando a su vez que Dios es un Dios de orden. No de desorden. Dios es un Dios de orden. Así que nos alegramos, nos gozamos, cantamos al Señor, alabamos su nombre en orden, entendiendo quién es Dios y cómo es ese Dios que yo adoro. Porque si usted al entonar el canto está más enamorado de cómo suenan los instrumentos que del Dios del que está cantando y al que está adorando, yo quiero decirle que usted tiene un serio problema que debe atender. Tiene un serio problema y una concepción de Dios reducida, pequeña y, cuidado, mediocre. Nosotros debemos entender que el adorar a Dios, que el sentarse y escuchar el sermón es parte de su gracia. Necesitamos esa gracia. Pero Pablo dice, antes de decirte, Timoteo, todas las instrucciones que te voy a decir, necesitas que la gracia sea contigo para llegar y poner orden en esa iglesia. Porque estos falsos maestros están haciendo un desastre. Están pidiendo plata, están cobrando por las enseñanzas. Hasta las mujeres involucradas en eso. Enseñando, cobrando, enriqueciéndose todos con el evangelio. Y Pablo le dice, Timoteo, necesito que vayas, eres el apto, que me cumplas esa misión y que restablezcas el orden, porque eso es un desastre allí. Vaya y ponga orden en la adoración, vaya y ponga orden en la predicación, vaya y establezca un liderazgo sano, un ministerio bíblico, vaya y haga ese trabajo, Timoteo, y que la gracia sea contigo, que la gracia te ayude. Pero Pablo en este saludo también menciona la misericordia. La misericordia no nos libra de las consecuencias, pero sí del dolor y del sufrimiento que acompañan al pecado. Nos aferramos por la misericordia al perdón y no sentimos ese dolor y sufrimiento profundos bajo un marco de condenación. Lloramos por nuestro pecado, nos duele nuestro pecado, pero venimos delante del Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado, inmediatamente apelamos a esa misericordia y recordamos que todos nuestros pecados quedaron clavados en la cruz del Calvario. Y no vivimos con esa culpa, no vivimos con ese dedo señalador, sino que la misericordia está con nosotros y nos aferramos a ella. Y no estamos bajo el marco de la condenación, porque nada nos podrá separar del amor de Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra. Pero resulta que junto a la misericordia y la gracia viene la paz.
Una paz que no es solo la paz de Romanos capítulo 5, verso 1, que es ya la paz con Dios ante el conflicto que había por el pecado, sino que esta paz es la paz que expresa Jesús en Juan 14, del 26 al 27, cuando Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El mundo da una paz, sí, el mundo da una paz, sí. ¿Cómo es la paz del mundo? Es efímera. ¿Por qué? ¿Por qué pasa rápido la paz del mundo? Porque es una ausencia temporal de problemas. Se me acabaron los problemas, entonces tengo paz. Esa es la paz que da el mundo. Luego vienen los problemas y se acabó la paz que da el mundo. Pero la paz que Cristo da no está sujeta a nuestros problemas, sino que nuestra alma se mantiene en armonía totalmente, sin importar los problemas que nosotros tengamos. Es la paz fruto del Espíritu obrando en nosotros todos los días. No es una paz como la que el mundo da. Podemos tener muchos problemas, pero aún así tenemos una paz que es sobrenatural, que viene de parte de Dios por medio del Espíritu Santo obrando en nosotros. La paz efímera del mundo es la ausencia de problemas. Pero nosotros no estamos condicionados a nuestros problemas externos para tener paz, sino que hay una paz. Y créame, hermano, que si algo que yo puedo comprender a la luz del ministerio es que al Pablo llegar y entrar por la puerta de la iglesia de los Efesios y ver todo lo que está pasando en esa iglesia, Pablo necesitaba paz. Timoteo necesitaba paz. Necesitaba no turbarse, no caer en crisis y decir esto, y no agarrar y ¿verdad? Sin chillarle a todos, no. Él necesitó paz. La misericordia debía estar con él porque en medio de su ejercicio ministerial iba a fallar, se iba a equivocar. Él necesitaba recordar que la gracia estaba con él también, porque todo lo que iba a hacer era por esa gracia, como un no merecedor de nada de esto. Este saludo nos muestra a nosotros cómo era el emisor, cómo era Pablo, nos muestra cómo era Timoteo. Y por estos tres encabezados nosotros debemos comprender que Dios transforma hombres para edificar su iglesia. Que Timoteo era un hombre transformado, pero que todos esos hombres para edificar la iglesia necesitan la gracia, la misericordia y la paz para llevar a cabo esa tarea. La epístola a Timoteo son una serie de instrucciones para la iglesia que Pablo le está dando a Timoteo para que cumpla la misión que le ha enviado de parte de Dios, de parte del mismo Cristo, como un mandato. Y le da una serie de instrucciones que no son negociables, y que la iglesia, en obediencia, en respuesta a lo que Cristo ha hecho en ellos, responde al liderazgo que le ha dado a Pablo y que le ha dado a Timoteo y que ha sido probado y que es evidente. La iglesia responde a ese liderazgo y escucha la voz de Dios a través de su palabra, la palabra revelada por medio del apóstol Pablo, para vivir como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Recuerdan en Colosenses, en el capítulo 1, Pablo ora a la iglesia y le dice: oro para que crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios, para que vivan como es digno del Señor, agradándole en todo. La iglesia debe vivir como es digno del Señor, agradándole en todo. La iglesia debe vivir como es digno del Señor, agradándole en todo. Y si la Biblia dice, mis amados hermanos, que hay que hacer A, entonces ¿qué hacemos? A. Y si la Biblia dice que hay que hacer B, entonces ¿qué hacemos? B. Porque nosotros creemos en las Sagradas Escrituras como máxima autoridad. Y lo que ellas nos revelan a nosotros en una literatura normativa, como son los discursos o como son las epístolas, son mandatos que nosotros debemos de llevar a cabo como iglesia. Así que, hermanos, nos estamos metiendo en una epístola donde el asunto no es jugando. Donde ahora al liderazgo se le demanda una conducta
A los pastores se les demanda una conducta. A los diáconos se les demanda una conducta. Y a la iglesia se le demanda una conducta ante falsas enseñanzas. Cuando nosotros vemos este saludo, gracia, misericordia y paz, no solo podemos pensar que necesitamos estos tres elementos para poder avanzar y responder en obediencia al Evangelio. Necesitamos estar conscientes de que el Evangelio nos ha transformado primero. No vamos a pretender cumplir los mandamientos en esta epístola si no verificamos primero lo que Pablo va a plantear en los versos de este primer capítulo, que es la obra del Evangelio. Hermanos, para poder seguir los imperativos de la Escritura, es necesario nacer de nuevo. Es necesario haber sido transformados en arrepentimiento delante del Señor, poniendo nuestra fe totalmente en Cristo. Y así como Timoteo era un verdadero hijo, no era un bastardo, era un verdadero hijo, nosotros debemos de ser verdaderos hijos. Nosotros debemos de ser verdaderos hijos. Vean, Demas estuvo con Pablo. ¿Se acuerdan en Colosenses? En el último capítulo, él se despide haciendo mención de que Demas está con él, pero más adelante le dice a Timoteo, Demas se fue. Era un notos, era un bastardo. Estuvo en la iglesia, estuvo conmigo, estuvo a la par mía, pero no era un hijo. No lo era. Se fue, amando a este mundo, igual que otro montón. Eso es lo que Pablo plantea sobre Demas. La pregunta es, ¿cuántos verdaderos hijos hay aquí? Así como Timoteo. ¿Cuántos verdaderos hijos en la fe? ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay aquí que responden en obediencia a lo que la palabra dice? A lo que Cristo ha hecho en nosotros por el Evangelio. ¿Cuántos son verdaderos hijos? Pablo se dirige a un verdadero hijo en la fe. No se dirige a un bastardo. Pablo no le está escribiendo a un bastardo, le está escribiendo al verdadero hijo. Yo sé que suena un poco grotesco el término bastardo, pero es la traducción del griego en contraste con la palabra verdadero hijo. La epístola va dirigida a un creyente que va a ir a pastorear a la iglesia de Cristo. Dentro de ese marco podemos establecer el orden. Dentro de ese marco. Pero si alguien no es un verdadero hijo y está en una condición como la de Demas, hoy está y mañana no sabemos. Si alguien está en esa condición, es necesario que se arrepienta, que pida perdón al Señor y que ponga su fe en Cristo Jesús como Salvador, como su único Salvador, como su Redentor. Porque Pablo se dirige a un verdadero hijo. Lo que te quiero decir con esto es que no hay nada que vayas a poder cumplir de esta epístola si no has nacido de nuevo. Nada. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que las cosas viejas pasen y que todas sean hechas nuevas. Es necesario que seamos regenerados y que recibamos una nueva naturaleza. Eso es necesario. Todas estas instrucciones son para que Timoteo sepa cómo conducirse con aquellos que son verdaderos hijos. Los verdaderos hijos escucharán la palabra y responderán por la obra que el Evangelio ha hecho en ellos, responderán en obediencia. Ellos van a decir, si la palabra lo dice, amén, así sea. Si la palabra lo plantea, si la palabra lo desarrolla, yo con gusto me deleito como el salmista en los mandamientos de Jehová. Yo me deleito en obedecer. El salmista decía, tus estatutos son mi delicia. Yo me los saboreo. La pregunta es, ¿la iglesia se saborea los mandatos de Dios? ¿Los disfruta? ¿Más dulces que la miel? ¿Le saben bien? Y dicen, gracias Señor por tus mandamientos. Gracias Señor porque tú estableciste un orden para que podamos vivir como una comunidad de fe que representa tu nombre, que es columna y sostén de la verdad. Cristo mismo. Entonces, ¿cuánto disfrutamos nosotros eso?
Timoteo debe conducirse con aquellos que son verdaderos hijos, pero también él recibe instrucciones para con los que no son hijos. Y hay falsos maestros y él tiene que ir y enfrentarlos. Y decirles, no señor, la cosa no es así. Y como decimos en el lenguaje coloquial, papito, venga y se alinea, porque la cosa no es como usted piensa. Y entonces brincan muchos, pero es que toda la vida lo hemos hecho así. Ah, bueno, pero la palabra dice otra cosa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nosotros seguimos a la tradición como otras religiones? ¿Nos aferramos a la tradición o nos aferramos a Cristo y a su palabra? Algunos dirán en el camino, pero siempre lo habíamos hecho de otra forma. Bueno, pues es un buen tiempo para reconocer que llevamos años tal vez equivocados. ¿O somos demasiado perfectos como para no equivocarnos? Esta epístola nos va a mostrar cómo la iglesia debe caminar. Y hoy, en una ligera introducción, podemos ver cómo Dios está interesado en mantener el orden en la iglesia, pero para ello Él levanta hombres, liderazgo sano, para establecer el orden en la iglesia. Un liderazgo que no está interesado en cobrar por hacer lo que hace. Un liderazgo que sirve como sirvió Timoteo, pensando en los demás antes que en él. Todas estas instrucciones las seguirán aquellos que son hijos verdaderos en la fe. El mismo Jesús en Juan 14 dice, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. El que no me ama, verso 24, no guarda mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Escuché a este pastor Miguel Núñez, él decía, muchas veces pensamos que el problema en la iglesia es un problema de obediencia, pero en realidad es un problema de amor. Porque si nosotros amamos a Dios, la consecuencia es que obedecemos sus mandamientos. El problema no es obedezca, obedezca, obedezca. El problema es que no amamos a Dios porque no sabemos quién es Él, porque no vemos el carácter de Dios en la faz de Jesucristo, porque no vemos a Cristo ni su obra. Entonces, ¿a quién respondemos? ¿A lo que dice un pastor? ¿A lo que dice un hombre? Nosotros respondemos a lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y los pastores predicamos acerca de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso llamamos al pueblo a amar a Dios, a amar lo que Cristo hizo por nosotros, a amarlo a Él por quien es Él, a ver en Él toda la gloria de Dios, y entonces nosotros podemos obedecer. Nos preocupamos, los pastores, el liderazgo, porque las personas no van a las reuniones, porque las personas no se congregan los domingos. Pero un pastor que comprende esto, comprende que no es un tema de obediencia, es un tema de que no hay amor a Dios, de que no hay conciencia de la obra de Cristo, de que no hay conciencia de lo que Él hizo. Porque si tenemos conciencia de quién es Dios, de lo santo que es, de lo que Él ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo en nosotros, nosotros estamos deseando venir al día del Señor, convivir con la iglesia, amar a la iglesia, adorar su nombre, exaltarlo a Él, edificarnos unos a otros, escuchar su palabra. Estamos deseando hacerlo, pero el problema que tenemos en la iglesia del día de hoy es que no ama a Dios, porque no lo conoce, porque no sabe quién es Dios, porque escucha sobre Cristo, sabe sobre Él, pero no tiene una relación genuina con Él.
No podemos nosotros, el liderazgo, pretender que la iglesia responda si no predicamos a Cristo. Y muchos responden por puro moralismo. Es que Él dice que eso es lo que hay que hacer, entonces yo lo hago porque Él dice. Nosotros hacemos porque vemos a Cristo, hermanos. Por eso yo estoy preocupado por cómo los niños son instruidos. Porque ellos deben ver a Cristo, deben ver su obra y deben ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. Estas instrucciones de la primera epístola a Timoteo, hermanos, nos van a llevar a vivir como iglesia, pero responderán a los imperativos de esta epístola aquellos que son verdaderos hijos y que comprenden que Dios se ha revelado por medio de esta carta y que está mostrando el orden en amor por medio de mandamientos para que la iglesia viva armoniosamente, creciendo como un edificio sano sobre el fundamento que es Cristo, caminando como un cuerpo súper saludable cuya cabeza es Cristo. Así que, hermanos, el Señor nos ayude y podamos ver las riquezas de Cristo en esta epístola y podamos vivir como iglesia para la gloria de Dios.